Voy a empezar perdón, a ver, que no te he hecho... Ya empezamos. No te preocupes. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar por cuatro momentos. Vamos a hablar rápidamente de por qué es importante la exportación para los procesos de internacionalización y competitividad en todos los ámbitos, digamos, de manera muy general. Les quiero comentar después rápidamente qué me otorga la autoridad para hablarles hoy de este tema. Vamos a entrar en los 6 pasos para exportar y el cuarto momento, un espacio de preguntas y respuestas que va a estar alrededor de las 3:40, más o menos estimo. Bueno, lo primero es conversarles porque este tema es importante y es muy fundamental o muy básico poder ver que hay una correlación entre el Producto Interno Bruto y la competitividad de los países en el mundo. Y si hacemos un ejercicio tomando los datos de PIB de los países y su posición competitiva, muy rápidamente vamos a encontrar curvas como esta. Esta es un gráfico de dispersión que muestra una correlación muy interesante. Estos son todos los países del mundo. Esta es la visión global, digamos. Si vemos un poco en estos dos, tenemos a Europa arriba y América Latina. Y puse estos dos para que pudiesen ver la diferencia en la pendiente de la curva que proyecta toda esa correlación, ¿no es cierto? Y ver claramente que hay allí una diferencia importante respecto a la inclinación o a la pendiente de esa recta que se muestra allí. Y por el otro lado, fíjense que cuando vemos América Latina abajo a la derecha, el número 4 está bastante alto, por ahí a 3/4 del gráfico, mientras que en el de Europa el número 4 está al primer cuarto del eje de los valores de I, digamos, ¿no? Eso nos da claramente una muestra de que hay una relación implícita entre lo que es el PIB de los países y su índice de competitividad global, ¿no es cierto? El índice de competitividad global es una metodología que se aplica a 176, 186 países, si no me equivoco, y tenemos un registro de ello año por año. Y si corremos este gráfico con relación en cualquier año, vamos a encontrar cifras muy parecidas. Sorprendentemente, y abajo en América Latina, muy abajito de la recta en rojo, ven Venezuela, allí donde demuestra que tiene un PIB más alto en ese momento, por supuesto, con respecto a la competitividad que demuestran algunos otros países de la región. Y esos son casos especiales y ya todos sabemos en esta audiencia por qué ocurre esto, ¿no es cierto? Esto es derivado del petróleo, básicamente. Entonces, no, como es una economía extractiva, básicamente, no hay muchos elementos de competitividad necesarios para lograr los ingresos altos que tenemos allí, ¿no es cierto? Entonces, si vemos muy rápido ese sistema, podríamos básicamente decir que efectivamente hay una relación entre las exportaciones y las generaciones de ingresos, de la generación de ingresos con la disposición a invertir y de la disposición a invertir, ¿no es cierto? Se genera la competitividad que a su vez genera una sinergia hacia las exportaciones nuevamente. Y esas exportaciones también generan un driver directo a las inversiones y allí se puede ir mirando que hay un proceso como el círculo virtuoso o pernicioso dependiendo de lo que vaya ocurriendo, ¿no es cierto? Y esto es muy importante. Entiendo que las preguntas las podríamos ir haciendo a través del chat y las vamos a ver todas al final de la presentación. Entonces, bueno, viendo ese sistema, podemos entender claramente, no importa que yo me pare en un país, o me pare en una empresa, o en una región, básicamente, o puedo hacer cortes por sectores industriales, por sectores profesionales, y puedo hacer el mismo análisis. O sea, hay una relación intrínseca entre la generación de las ventas
la capacidad de inversión, la competitividad obtenida de esas inversiones y nuevamente las exportaciones. ¿Y por qué las exportaciones? Porque las exportaciones son claramente un espacio de crecimiento más que el natural de los países, ¿no es cierto? Para que tengan una idea, la evaluación del valor de una empresa que exporta está calculada para algunas industrias en un valor de generación de ingresos que se multiplica por 10, que es la base de 10 a la X, y ese X es la cantidad de países en donde se encuentra la empresa en desarrollo o con actividad comercial por más de 3 años. ¿Por qué se debe esa potenciación o ese valor adicional que genera de base 10 esa presencia en otros países? Básicamente por el efecto de dilución de riesgo y oportunidades de crecimiento que generan, en lugar de tener una economía disponible para crecer, tener varias en simultáneo, digamos, ¿no es cierto? Hay que atender este tema muy delicadamente porque no necesariamente que estemos más presentes en más países nos permite ser más eficientes. Probablemente hay una dilución más de recursos, por eso es que no se recomienda estos procesos hacerlos de carácter masivo, en simultáneo, a varios países en simultáneo, digamos. Bueno, teniendo eso claro, les voy a hablar de por qué tengo la autoridad de hablarles de este tema hoy. Yo soy economista, especialista en negocios internacionales, en estrategias de precios y competencia. Tengo 28 años de experiencia en comercio exterior y negocios internacionales y he gestionado 1.030 portafolios de proyectos de productos en exportación y 740 portafolios de servicios en exportación desde América Latina. Soy actualmente director de Hexalatán SAS, una empresa que tiene base en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y también soy director ejecutivo de una empresa con base en los Estados Unidos que se llama Cacagua.trade, dedicada al comercio exterior de cacao fino de aroma, de origen americano. Soy creador de los aceleradores de exportación y competitividad que existen en la región. Soy también... He estado ocupando el rol de director de empresas exportadoras, he diseñado e implementado estrategias de exportación en 16 países de América, con 87 países como destino en los 5 continentes. Actualmente tenemos operaciones concurrentes en Estados Unidos, España, Italia, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela. Estos 28 años me permiten básicamente hacer un extracto, una especie de destilado de lo que hemos aprendido en estos 28 años, ¿no es cierto? Los 6 pasos para exportar son atajos tras 28 años de esta experiencia aprendiendo, de esta experiencia de aprendizaje. He podido observar, analizar y comprobar que el comercio internacional es un sistema de múltiples factores que interactúan entre sí para determinar el éxito de los exportadores. Entre esos elementos podemos hablar de lo económico, lo político, lo productivo, lo tecnológico, lo comercial, de la innovación, los aspectos culturales y lingüísticos. Es muy importante ver que la combinación de todos esos aspectos puede afectar una estrategia exportadora. Y por ende, a veces tenemos, en el caso como de Venezuela, expresiones que dicen, bueno, es que en Venezuela no están dadas las condiciones para exportar. Y ya van a ver un poco qué descubrimos en el camino de estos 28 años. También me percaté que el propósito del exportador es exportar y no es producir o gestionar servicios o tampoco procurar o hacer la logística perfecta, digamos. Esos son temas que exceden al quehacer, a la misión de un exportador. Entonces, un productor puede llegar a ser un exportador en algún minuto, pero un exportador podría jamás necesitar producir nada. Y eso es muy importante para que entiendan cuál es la lógica de la viabilidad de la exportación. Un exportador se debe a sus clientes, porque a esos clientes que satisfacen sus necesidades con esos servicios y productos que él exporta. Los grados de integración que puede haber desde una industria hasta su mercado final pueden cambiar, y eso va a depender, yo diría, en la mayoría de los casos, por la medida de riesgo que aporta al negocio cada eslabón adicional de la cadena. ¿Eso qué quiere decir?
Hay productos en donde un fabricante, o servicios, en donde un fabricante, un industrial, un prestador de servicios, puede ser el exportador de contacto final con los clientes en el extranjero. Yo diría en servicios casi siempre pasa. Pero no necesariamente hay industrias en donde, por ejemplo, en productos como los agrícolas, el productor del campo tiene todas las capacidades para hacerle frente a todos los riesgos intrínsecos en toda la cadena de distribución. Porque lo voy a poner como un ejemplo, el cacao, que es uno de los temas que manejamos muy bien. No hay capacidad en manos de nadie en ser una finca productora de cacao, un procesador de cacao en granos, un transformador de chocolate, ser exportador, además de eso, ser el importador en el país destino y finalmente darle servicio de venta de chocolates o cacao a los clientes finales en un país. ¿Por qué es tan complejo? Y la cadena de abastecimiento del cacao es una de las más complejas del mundo, un negocio que tiene 500 años de existencia o más, es porque básicamente hay demasiados riesgos intrínsecos en cada uno de esos eslabones. Y se estima que en África hay 39 eslabones en la cadena de distribución del cacao y en América son alrededor de 32. Entonces, esos eslabones, cada uno de ellos asume una parte del riesgo de este negocio con un grado de especialización absoluta que tiene que ver con las condiciones de mantenimiento del cacao, la búsqueda de mercados, el cumplimiento de las normas sanitarias, de inocuidad en todo sentido y de trazabilidad, y así cada uno va resolviendo distintos problemas de la cadena. Entonces, un exportador que tiene una industria, o un industrial, o un prestador de servicios que está pensando en exportar, o un profesional, tiene que mirar qué tan compleja es su cadena de abastecimiento para internacionalizarse o para exportar. Porque eventualmente va a tener que hacer alianzas o contratos con algunas otras piezas de esa cadena de abastecimiento para resolver los problemas tan complejos que hay ahí. ¿Qué es lo que sucede con el tiempo? Un exportador, si cambian las condiciones económicas, políticas, de aduana, de impuestos en su país, no le puede decir a su cliente, oye, mira, sabes que se me complicó el tema en mi país para producir y ya no te voy a vender más. Así que olvídate de esos 10 años que estuvimos prestándote servicio y que te fidelizaste con nuestra marca. Ya no podemos más. Lo que hace un exportador es que identifica rápidamente cuáles son los aspectos que se han sido afectados en su función económica y los sustituye por otros más eficientes. Incluso cambiarse de locación de fabricación, por ejemplo. Entonces, quiero que vean este concepto porque es muy importante en la definición de la exportación como parte del proceso de internacionalización. Entonces, el éxito de la exportación se puede medir en nuestra experiencia en debes rentar mejor que tu competencia, debes tener capacidad de innovar más, debes diferenciarte eficazmente y debes homologarte velozmente. ¿Qué significa esto? Debes hacer diferencias de percepción en la mente de tus clientes a costo eficiente, es decir, con el menor costo posible. Y además de eso, darte cuenta muy rápido de cuáles son los cambios o mejoras que ha hecho tu competencia para poder homologarte muy rápidamente. Si todos tus competidores se certificaron ISO 14000, tú no puedes dejar de certificarte ISO 14000. Entonces tienes que ir muy rápido para lograr que esos avances de tu competencia tú los logres homologar velozmente. Siempre y cuando están dentro de tu estrategia, porque no todos son necesarios. Solo los que están en el posicionamiento estratégico y competitivo que hemos definido como oferta de valores en nuestros mercados internacionales. ¿Qué porcentaje de valor está en manos de las alianzas? Eso es un elemento muy importante, porque si yo tengo el 90% del valor que genero en manos de mis aliados, ahí hay un problema, ¿no es cierto? Entonces, hay una función que respetar acá, que es el porcentaje de valor que yo entrego a las alianzas de todo lo que estoy haciendo en mi negocio, y eso debe ser, si se quiere, en un correlato perfecto con el riesgo que estoy asumiendo. No me sirve de nada ganar más y asumir todo el riesgo, y tampoco me sirve de nada no tener ningún riesgo y no ganar nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan inalcanzable eres para la competencia finalmente? Y esto habla de las barreras que define Potter, digamos, para
para toda la competitividad de la empresa y lo difícil que es para tus competidores alcanzar esos niveles. Vamos a continuar acá para hablar ahora de los 6 pasos de la exportación, las claves de la competitividad. Al alcanzar estos pasos, te aseguro que contarás con las capacidades necesarias para ser global. Y antes, seguramente no lo vas a hacer. Estas mismas son las que en 28 años he visto en los que han logrado ser exportadores exitosos. Vamos a hablar del paso 1. El paso 1 es decidir exactamente qué vas a exportar y las razones de por qué vas a exportar eso. Esto parece quizás una pregunta a veces un poco trivial, pero cuando se le toma con seriedad nos percatamos que efectivamente decidir qué vas a exportar es probablemente 50% del asunto. Voy a poner algunos ejemplos. En alguna oportunidad estuvimos con unos exportadores venezolanos, una fábrica de embutidos muy famosa, de origen venezolano, que estaba en su proceso de internacionalización. Y en ese proceso de internacionalización, la idea de ellos era exportar el portafolio de productos que siempre habían tenido. Cuando empezamos a analizar todo, y como pasa en todos los casos, o en la mayoría, empezamos a revisar las normas de acceso a los países. Una cosa que se llama requisitos no arancelarios. ¿Qué significa esto? ¿O qué son estos? Bueno, el tipo de documentos o certificaciones o licencias que tú requieres, que requiere cualquier exportador para internar un producto en cualquier otro país. Entonces ahí hablas de permisos sanitarios, hablas de regulaciones de inocuidad, ensayos de, no sé, de sustancia, etc. ¿Qué ocurre allí? Bueno, resultó ser que en el año 2017 Venezuela perdió la certificación de territorio libre aftosa. Por ende, todo lo que se fabricase con animales de pezuña no era exportable o estaba limitado a exportación porque no es que no se podía exportar, se podía exportar desde Venezuela. El problema es que no se podía internar en ningún otro país, salvo en 3 países en el mundo que tienen la posibilidad de todavía recibir productos fabricados con cárnicos que vienen de animales de pezuña. Entonces, esto en algún minuto se convirtió en, bueno, esto fue la sorpresa de la historia, de toda esta historia, prácticamente causó un abandono del proyecto de exportación, porque bueno, si no teníamos posibilidad de exportar los productos que nosotros hacíamos, ¿qué íbamos a exportar? Y esta pregunta fue la que resolvió ese dilema. ¿Qué es lo que verdaderamente hacía esta empresa? ¿En qué era verdaderamente buena? ¿Por qué le ganaba la competencia aquí en Venezuela? ¿Qué espacio se había ganado? Entonces, el posicionamiento que ellos rescataban como el más sólido de todas estas preguntas era la capacidad que tenían de expresar el gusto del consumidor en sus productos. Entonces, esto es una capacidad de innovación, finalmente. Entonces, la pregunta que derivó ahí después, bueno, y si eso es así, ¿ustedes creen que de verdad los productos que diseñaron para el mercado venezolano van a satisfacer a los consumidores del mercado de los Estados Unidos? La respuesta inmediata fue que no. Entonces, ¿y qué es lo que van a hacer para resolver eso? Bueno, vamos a aplicar nuestros métodos de determinación de gustos, vamos a hacer nuestros ensayos de productos y vamos a desarrollar un portafolio para los Estados Unidos. Ah, excelente. Entonces, lo que vamos a exportar es una capacidad de innovación, entonces. Esta respuesta, o este análisis, o esta discusión, o esta argumentación, nos llevó a una conclusión. Era, bueno, ¿qué tan grave sería exportar la capacidad, el proceso de gestar este nuevo portafolio de productos y producirlo en una planta en Estados Unidos con cárnicos que no tienen problemas de certificaciones o de acceso a los Estados Unidos? Bueno, era un dilema tremendo porque entonces todos esos pensamientos que estaban detrás de poner capacidad ociosa de la planta a funcionar adicionalmente, tener mayor ocupación, mayores turnos de trabajo, necesidades de expandir la planta en Venezuela, se derrumbaban con este primer concepto, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que lo más importante aquí no está en generar mercado para
para producto que nos sobra, porque probablemente en otros países la gente no tiene los mismos gustos que acá. Y voy a hablar de otros casos al respecto de eso. Probablemente darle mayor utilización a la capacidad ociosa que tiene la planta tampoco es necesariamente el objetivo. El objetivo que sí busca un proceso de exportación es conquistar a nuevos clientes y hacerse un espacio de mercado en otro país que pueda ser explotado concienzudamente por una empresa o por un profesional o por una organización o por un país, digamos. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, vemos que lo más importante de hacer en inicio es conquistar al mercado. Porque ¿qué pasa si hacemos y resolvemos todo el tema de la fiebre aftosa en Venezuela y hacemos un ecosistema libre de aftosa y conseguimos la certificación internacional y hacemos toda la inversión? Bueno, perfecto, eso nos va a dar la competitividad. Pero ¿qué estamos haciendo verdaderamente allí? Estamos invirtiendo mucho más en un proyecto que probablemente, y seguro va a ser así, va a ser mucho más difícil de lograr los niveles de repago de esas inversiones en el tiempo. Entonces, ¿para qué? Y por último, tampoco sabemos si vamos a hacer esa inversión y el mercado de los Estados Unidos va a aceptar nuestros productos. Lo que sí es cierto es que si lo acepta, ya sabríamos de qué volumen estaríamos hablando, ya sabríamos cuál es la porción de mercado que estamos accediendo, y con esos números sí podríamos pensar un proyecto de inversión en otras condiciones. Por otro lado, este camino que fue producir estas fórmulas desarrolladas o las fórmulas que resultaron de la innovación, de la atención del mercado norteamericano, permitió a la empresa también conocer un montón de prácticas que tenía el que era su fabricante en Estados Unidos. Producto de esa relación, ellos aprendieron muchos temas que tenían que ver con la tecnología, con control, con inocuidad, con certificaciones necesarias para el mercado de los Estados Unidos, que hubiese costado años aprenderlas por sí solos. Entonces, fíjense que decidir qué es lo que se tiene que, qué es exactamente lo que queremos exportar y cuáles son las razones de por qué, es muy importante como el paso 1. Porque si me equivoco en lo que voy a exportar, probablemente el proceso en el que me voy a meter es un proceso bastante demorado y complejo. Entonces, ¿qué diría yo que es como el atajo con la decisión? Lo que yo he visto en casi 1.800 proyectos, y seguramente este año llego a ese nivel, a esa cantidad, es que los exportadores que finalmente les va mejor en esta decisión son aquellos que escogen las competencias, las habilidades en donde ellos son, si no los mejores, pueden o tienen el espacio de ser los mejores a nivel global. Es decir, una competencia muy diferenciada, muy especial y muy valorada por el mercado. Entonces, en lugar de centrarse aquí en temas como, bueno, vamos a exportar el portafolio de cárnicos, el portafolio de embutidos, el portafolio de salchichas, como era el caso de, ¿por qué no nos centramos en saber cuál es la competencia que nos hace diferente y cómo esa competencia se alinea con ese mercado al que estamos pensando que debemos ir? Entonces, ¿por qué eso es tan importante? Porque todo lo que pensemos después va a estar centrado en una verdadera fortaleza de la empresa y no necesariamente en el logro o los éxitos que hemos cosechado en un mercado que es nuestro mercado nativo y que seguramente ha sido muy bueno y que seguramente a la gente le encanta el nivel de satisfacción que obtienen con nosotros, pero que definitivamente dista mucho de ser igual en cualquier otro mercado. Si ustedes revisan esto en términos de alimentos, en términos de jugos, en términos de fruta, verán cosas como, bueno, qué ricos los dulces venezolanos. Ah, sí, perfecto. ¿Y será que la sensación de dulce que tienen los colombianos que están aquí al lado, son nuestros vecinos, supuestamente somos casi iguales, es la misma que la nuestra? Bueno, la respuesta a eso es que no. Normalmente los colombianos comen en términos de chuchería algo como el 38% menos de azúcar que nosotros los venezolanos. Entonces, por eso, empresas grandes de confites en el país han tenido que hacer ajustes de sus fórmulas para llevarlas al mercado colombiano en función de los gustos de ese mercado. Entonces, muy importante darse cuenta que en ese caso, el de los confites, entonces la capacidad de reformular los productos en función a los gustos del consumidor es lo que se puede exportar, ¿no es cierto? Y no necesariamente el producto per se. Esto
yo diría, el paso 1, y de aquí deriva que todos los demás pasos vayan en el sentido correcto, digamos. Entonces, gastarse algún tiempo en la definición de este primer paso es crucial en este proceso. En el paso 2, elegir dónde quieres competir y con qué condiciones cuentas para hacerlo. Esto es muy importante. A veces nos olvidamos de esta fase porque, bueno, como les decía, y si será que esta competencia o esta capacidad o esto que voy a exportar es apreciado en el mercado al que voy a ir o no lo es tanto. Y además de eso, y supongamos que es apreciado, y por ejemplo les pongo, en algún minuto hicimos algún caso de chocolates para unos exportadores y determinamos que el mercado que tenía las mejores condiciones eran los Emiratos Árabes. ¿Y por qué los Emiratos Árabes? Bueno, resulta ser que los Emiratos Árabes venía algo así con un crecimiento en los últimos 5 años de 1000% del mercado de chocolate, y el precio venía creciendo alrededor de 500% en ese mismo periodo, más o menos. O sea, era el boom del chocolate estaba ocurriendo en los Emiratos Árabes. Entonces, ¿qué era lo que yo iba a llevar? Bueno, chocolate con cacao venezolano, que es el mejor cacao del mundo, etc. Bueno, si será verdad que es el mejor cacao del mundo, ¿quién dice eso? Entonces, bueno, vamos a ver quiénes son los premios al mejor cacao del mundo, nos empezamos a ver que aparecen otros cacaos de otras partes. No, pero es que el cacao de Venezuela es extra fino. Sí, bueno, vamos a ver dónde hay más cacao extra fino. En África había cacao extra fino. Entonces, bueno, al final, lo mismo. Nosotros tenemos la capacidad de hacer un buen chocolate de muy alta calidad, pero de la onda bean to bar, que es desde la mazorca, desde el grano a la barra de chocolate. Se decidió irse por allí, y cuando analizamos cuáles eran los requisitos para entrar al mercado de los Emiratos Árabes, habían 18 requisitos. Entre ellos, trazabilidad, inocuidad de metales pesados en 26 tipos de metales distintos, y una cantidad de detalles aquí. Entonces, oye, no resultaba tan fácil este asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, entre las condiciones, que todo parecía perfecto, el mercado estaba creciendo, era el boom, el chocolate era la cosa, les gustaba el chocolate en América, etcétera. El bean to butter, había una condición de corte regulatorio que hacía complejo el asunto. Entonces, ¿cómo íbamos a resolver eso? ¿Cómo atacábamos esa situación? ¿Cómo lo resolvíamos? Después les hablo de la solución de ese caso en otro paso más adelante. Pero al final hay que darse cuenta de detalles como estos, de detalles ínfimos como, mira, vamos a escoger República Dominicana. Nosotros somos venezolanos, vamos a exportar a República Dominicana. La pregunta que yo le hago a todo el mundo que quiere exportar a República Dominicana desde Venezuela es, ¿usted tiene visa de República Dominicana? Porque si no tiene visa de República Dominicana, eso va a ser un problema. Porque si usted no puede ir a hacer negocio a República Dominicana o no tiene libertad de hacerlo, entonces se va a meter en un problema. Entonces, hasta los aspectos migratorios hay que mirar. Hay que mirar cuáles son las condiciones de competencia. Esto es un mercado que viene en crecimiento en los últimos años, viene decreciendo, cómo se ha comportado el precio, porque todas estas cosas nos van a dar la actitud que tienen los competidores en ese mercado. Esa actitud podría ser una actitud un poco más relajada, si es que el mercado va creciendo mucho en los últimos años, ¿no es cierto? Y viene creciendo el precio, o una actitud muy competitiva y poco dispuesta a recibir a un nuevo jugador si es que el mercado viene creciendo mucho en los últimos años. Entonces, hay que ver si además de que viene siendo un mercado complejo de contracción en los últimos años, además de eso presenta condiciones de acceso muy complejas. Porque si además de presentar condiciones de acceso muy complejas, usted no va a tener tampoco la posibilidad de sacar una visa expedita para ir a ese país, o no puede estar más de 30 días al año en ese país, va a ver cómo se va complicando todo este detalle, ¿no es cierto? Tengo varios pasos por delante y me están avisando que hay una encuesta al final que pueden aplicar, que les piden que apliquen. El paso 3, voy rápidamente al paso 3 porque tenemos todavía otros pasos más por ver. Aquí hay que diferenciarse con aspectos de valor para los clientes constantemente y lograr innovación de tipo diferencial. ¿Eso qué quiere decir? Usted tiene que estar pendiente todo el tiempo de ver cómo involucra procesos de corte ágil, en metodología ágil, ¿verdad?
para poder mostrarle a su cliente que usted innova constantemente en lo que le está prestando como servicio. Y esto lo digo para prestadores de servicios, lo digo para exportadores de productos y lo digo para los profesionales que quieren hacer vida internacional. Usted debe ser como las compañías de teléfonos celulares. Todos los años debe sacar el modelo nuevo. Todos los años usted tiene que sacar un modelo nuevo con más beneficio, con mejor tecnología, con más avance, más facilidades para su cliente y más valor. La medida que usted no vaya avanzando y tenga claro cuáles son esos aspectos de valor que sus clientes necesitan, usted va a perder grados de competitividad progresivamente. Esto es muy importante para aclarar que estar convencido de que tengo un producto mágico que he vendido por 50 años y que es tan bueno que no ha necesitado ninguna innovación y que lo voy a llevar al mercado internacional porque ya es hora de internacionalizarlo, no es verdad. Esto no funciona nunca. No es cierto que yo tenga un producto mágico que no tiene ningún tipo de renovación durante 10 años, 5 años y esto funciona en el mercado internacional. El mercado internacional está lleno de gente que está innovando constantemente sobre todas las cosas posibles que hay para innovar y usted se las va a conseguir todas si sale de aquí a Aruba a competir en Aruba. Eso no le queda ninguna duda. Entonces se va de aquí al norte de Brasil y se va a conseguir esa innovación allá. Entonces olvídese de eso, olvídese de el producto infalible para exportar. Usted, una cosa que sí le garantizo es que usted va a sacar su mejor producto de Venezuela haciendo todos sus estudios de investigación de mercado y en el camino se va a dar cuenta que va a tener que mejorar, que ese producto es imperfecto, que su servicio es imperfecto, que su planteamiento profesional es imperfecto y que va a tener que ajustarlo. Y el tiempo que usted se demore ajustando esto aquí es crítico, el time to market que llaman. Entonces, es crítico, así que esto es una competencia indispensable. Saber diferenciarse rápido y de tipo esa innovación de tipo diferencial es crucial en ese tercer paso. Debe hacerlo para prepararse a salir, tocando los primeros contactos en el país destino y después periódicamente de manera permanente para lograr mantener ese espacio de diferenciación que es tan vital. Voy a ir al paso 4. Aquí decirles la homologación. Aprovecha la plataforma de comercialización de tu competencia. Homologa lo necesario para acelerar el mensaje de tu propuesta de valor. Fíjense, ahí les puse esa fotico. Ustedes ven esa fotico ahí al lado, son como unos recipientes que tienen simbolitos asiáticos, ¿no es cierto? Bueno, que esos son distintas marcas y todo. Eso es arroz. Entonces imagínese usted que usted manda un paquete de arroz Mari y lo ponen al lado de paquete de arroz Mari, por decir cualquier marca, no porque sea arroz Mari per se, que además es un arroz muy bueno. Pero póngase que usted pone un paquete de arroz, cualquier marca que usted conozca en el supermercado aquí en Venezuela, la pone al lado de esto. ¿Qué le está diciendo usted a sus clientes allá? Bueno, sus clientes lo primero que van a decir es, oye, ¿qué será ese paquete tan extraño? ¿Qué será lo que es eso? ¿Por qué será que eso es así? Si será que es bueno eso que viene así en esa bolsa. Yo creo que eso se daña. ¿Dónde voy a poner yo ese arroz en esa bolsa? ¿Dónde lo voy a poner? No tengo ningún sitio en la alacena donde ponerlo. O sea, fíjense todas las cosas que se tiene que preguntar el cliente de su producto si ustedes no homologan, por lo menos en los niveles básicos, lo que el cliente necesita entender de que eso es el producto que él conoce. Entonces, muchas veces queremos hacer envases maravillosos, un producto súper diferenciado, distinto, algo que no se conoce, y no pensamos en el dinero que cuesta en posicionar esa idea o esa propuesta de valor en el mercado. Y sí, eso se puede hacer. Usted lleva la bolsa de arroz y usted va a tener que gastarse 100 minutos al mes en televisión, horario premium, en campañas para demostrar por qué ese arroz en bolsa es mejor, porque es de mejor calidad, todo lo que usted quiera. Pero es un montón de dinero, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante aprovechar en lo más posible esa plataforma de comunicación. Si a usted, sus competidores dicen, estos son arroces certificados con ISO tal, usted sea ISO tal. Porque ellos están comunicando por usted quién y están pagando esa comunicación. ¿Por qué es tan importante esa ISO? Y usted lo que hace es tenerla, ¿cierto? Ahora, si aparte de eso usted no tiene la certificación 14.000, por decir algo, entonces resulta ser, o la 9.000, entonces resulta ser que todos la tienen y usted no. Entonces, ¿usted puede vender ese producto? Sí, pero va a tener que hacerle entender a todos sus clientes por qué
si usted no tiene esa ISO, usted sigue siendo una opción para ello. Entonces, homologuen lo más rápido posible todo lo que tienen que hacer con respecto a sus competidores para que ustedes se entiendan cómo. Y además de eso, recuerden el paso 3, mantenerse diferenciado. O sea, que hay un trabajo aquí de homologación y diferenciación. ¿Qué pasa si usted se homologa 100% el producto que existe en el mercado? Bueno, usted es una copia. No llega a ser igual. Usted es una copia. Entonces, la homologación al 100% también es malo. Por eso la diferenciación está antes. Es muy importante ser diferentes. Vamos al paso 5. El paso 5 es privilegia las alianzas para gestionar el valor de tus procesos críticos. Es decir, usa las cadenas de valor global. Es muy frecuente ver que un exportador en sus primeras instancias, el resultado del análisis de su estructura de costo es el precio está fuera de mercado. Eso es común en Venezuela, es común en Colombia, es común en México, es común en todas partes. ¿Por qué? Porque un producto que se hace de corte nacional no necesita espacios de competitividad porque la logística le ayuda. Pero cuando hay que desplazar producto, entonces resulta ser que ya no es tan eficiente tener a los proveedores cerca de la planta. O da lo mismo. Porque las economías de escala que puedo generar en grandes compras internacionales o con insumos que son más baratos, que simplemente son necesarias para poder competir. Entonces, ¿qué les recomiendo yo aquí? Ustedes piénsense claramente cuál es la capacidad que tienen, dónde la tienen y explótenla al máximo. Si usted tiene problemas de insumo porque los envases le salen caros, mándese los insumos, mándese los envases en China. Si usted tiene problemas porque el arroz o el maíz le sale caro donde lo compra, vaya y cómprelo en India o cómprelo en Argentina, donde sea. Si el trigo usted bueno, vaya y cómprelo donde sea más barato y donde sea mejor. ¿Por qué? ¿Por qué tratar de hacer que funcione una estructura de costos que claramente sabemos que no es competitiva? Entonces, debemos darnos cuenta que cada vez que tenemos un problema en cualquier componente de nuestra estructura de costos, la pregunta no está en la planta nuestra, no está en los proveedores nuestros, está en los proveedores que no conocemos en otro país del mundo, en otro espacio en el cual no hemos explotado. Entonces, esas alianzas que voy a ir generando son para cada vez agregarle más valor a mi propuesta, ¿no es cierto? Cada vez generar más valor. El paso 6, esta es la recomendación final. Ya hasta el paso 5 tenemos todo listo y ahora ya comienza el proceso de introducción en el país o en el mercado al que va. Mi recomendación es incursiona con sigilo en el mercado. Usa los nichos y canales diferenciados. ¿Por qué? Fíjense este ejercicio. Este caso es real, no les puedo decir la industria, pero porque inmediatamente descubrirían de dónde es. Pero imagínense ustedes que teníamos un producto que iba al mercado de cosméticos en Estados Unidos. El mercado de cosméticos tiene una conducta para esa categoría en donde ganarse un punto del mercado demora algo así como 2 años de inversión y hay que invertir alrededor de $2 millones. Y habían 6 grandes competidores que ocupaban esa categoría de producto. La pregunta que hacemos aquí es, entonces, ¿cuánto es que quería esta empresa cliente nuestra ganarse en la cuota de mercado? Ellos iban por el 5%. Entonces yo les hice esta pregunta. ¿Cuánto creen ustedes que hay disponible en Estados Unidos para hacerle la vida imposible para que ustedes no se ganen ese 5%? ¿Sacaron la cuenta? Entonces, era el dinero que hay que invertir, por el tiempo que hay que invertir, por las 6 empresas que están ahí, te da el presupuesto que hay para hacerte la vida imposible para que tú entres a ganarte nada en ese espacio de mercado. Entonces, si tú no diseñas una estrategia sigilosa y te haces visible a la primera, lo que va a pasar inmediatamente es que los grandes jugadores de la industria te van a hacer el imposible para entrar. Y eso pasa con servicios, y pasa con productos, y pasa con los profesionales también. Entonces, escoge muy bien tus nichos, porque el nicho es un ámbito de protección. Hay nichos en los cuales las grandes industrias no pueden llegar, porque llegar allí les es muy costoso. Entonces, anídate en un nicho. ¿Quieres después que atiendes muy bien tu nicho y ya está funcionando? Bueno, descubre otro nicho. Cuando tengas 2, 3, 4 nichos funcionando, entonces empiezas a pensar en hacerle la guerra
a los grandes de la categoría en tu producto. Estos casos, en el caso este que les describí, ellos se fueron a un canal intermedio que iba directo a los usuarios profesionales de la marca que le prestaban servicios al cliente común. Y usando ese canal pasaron desapercibidos para la industria hasta que 5 años después la gente de Euromonitor los declaró como un canal emergente en el mercado de la categoría. Pero ya habían pasado 5 años. Entonces, fíjense lo importante que es permanecer sigilosos en esos primeros pasos, ¿no es cierto? Esos son los 6 pasos a la exportación. Se los voy a refrescar rápidamente para que los veamos. El paso 1 es qué es lo que vamos a exportar y por qué. Dónde vamos a competir y cuáles son las condiciones que tenemos para hacerlo. El paso 2. El paso 3, diferenciarse con aspectos de valor para los clientes. La innovación diferencial. El paso 4, aprovecha la homologación usa la homologación como una plataforma para usar la plataforma de comunicación de tus competidores. El paso 5, privilegia las alianzas para generarle valor a tu negocio. El paso 6, sigilo al momento de tocar el mercado internacional. Bueno, mis amigos, esos son los 6 pasos para el exportador. Un barrido general de estos pasos que considero muy críticos a hacer bien para lograr estar 6 pasos más arriba y tener una perspectiva distinta de este negocio o de esta vida de la exportación y la internacionalización. Muchísimas gracias. Bueno, Javier, de verdad que, oye, te felicito, excelentísima presentación, de verdad que fue un paseo, pero por cualquier cantidad de cosas que uno tiene que tomar en cuenta para dar este paso, ¿no? Es un esfuerzo de concentración, diría yo, poder juntar en 6 pasos. Imagínate la cantidad de cosas que hay detrás de todo el negocio de exportación. Antes de continuar, bueno, voy a recordarles a los compañeros que nos visitan, que están presentes hoy, que las preguntas las vamos a hacer vía chat y yo se las leería a Javier y bueno, vamos complementando con la discusión los aspectos que él nos ilustró la tarde de hoy, que es súper amplio. Bueno, aprovechando que todavía no han realizado preguntas, por acá Gustavo lo felicita, Gustavo González. Muchas gracias por Gustavo. Los tremendos consejos. La exportación siempre me ha parecido uno de los aspectos más complejos, efectivamente, ¿no? Marinur Gómez, interesante exposición. Ahorita con la pandemia se observó cómo empresas dedicadas a un negocio migraron rápidamente a otro negocio para cubrir una necesidad mundial, sobrevivir económicamente y abarcar mercado. Ejemplo, Carolina Herrera confeccionando tapabocas, otras que fabricaban perfumes, comercializando alcohol y así. De verdad que fue está siendo una época de cambio profundo y me imagino que la industria del comercio internacional es, yo creo que crucial, ¿no? Para colaborar para los efectos y la minimización de todo el efecto de toda la pandemia, pues sería cubrir los déficits de algún tipo de producto en unos sitios y ver cómo ayuda a otros países a comercializar otro tipo de producto. Por acá, Gustavo, fíjate, sí, cómo no. Dime. Te quería hacer un comentario con respecto al tema de la complejidad y la adaptación que estamos viendo, con los 2 temas que son muy importantes. La exportación es compleja. Como todo, desde lejos, ¿no es cierto? Cuando lo vemos desde lejos, entonces decimos, oye, mira, hay que producir a buen precio, hay que empacar bien, hay que distribuir bien, hay que hacer aduanas bien, hay que pagar impuestos bien, hay que invertir capital bien, hay que vender bien. Entonces tú dices, oye, qué cosa tan complicada. Entonces, el secreto de esto está darse cuenta que esto no es un end-to-end para el exportador. Es imposible eso. No ocurre en ningún caso. Entonces, ¿el secreto en dónde está? Bueno, ¿qué es lo complejo aquí?
bueno, es que hay que saber de aduanas y todo eso. Bueno, y no hay operadores aduanales que hacen eso, que son ellos son especializados en eso. Claro. No, es que tengo que saber cuáles son las normas. Bueno, y no hay gente que sabe eso. Entonces, dice, no, pero es que ya que sé las normas, ahora tengo que ser ISO y tengo que tener buenas prácticas en manufactura. Bueno, y no hay gente que tiene ISO y que tiene buenas prácticas en manufactura. ¿De qué va la exportación realmente? La exportación va, la complejidad está, y lo que verdaderamente sí es complejo y que hay que hacer muy bien es quiénes son mis clientes, y yo debo saber qué necesitan mis clientes mejor que ellos, inclusive. ¿Sí? ¿A ti no te ha pasado que cuando ves los nuevos lanzamientos que tiene Amazon de servicios o de Google, tú dices, oye, esto era lo que yo estaba esperando toda la vida? ¿Tú crees que eso ocurre por casualidad? Porque eso ocurre porque, bueno, no, es que la gente de Google le pegó a una cosa. No, vale, eso ocurre porque de verdad detrás hay gente pensando y conociéndonos a nosotros como clientes, qué es lo que necesitamos. Entonces, cuando hacemos eso verdaderamente bien, lo demás no importa, dónde fabricas, quién lo distribuye. ¿Tú quieres que te explique cómo se exporta facilito? Consíguete un mercado, entiéndelo bien y fabrica en la planta al lado de la misma ciudad donde tienes tu mercado. Y ya listo, te olvidas. Eso es exportación. Tú puedes Claro. tener tu planta aquí en Valencia, ¿verdad? Producir, no sé, en Roma y venderle a la comunidad de Roma tus productos. Eso es exportación también. Entonces, es complejo en la medida que queremos hacer todo end-to-end, digamos. Allí sí, pero en medio hay empresas y especialistas que tienen años de experiencia haciendo estas cosas, que lo han hecho miles de veces, ¿no? Entonces, Pero, eso con respecto a lo complejo. que Sí, hay una dime. cadena de valor completa, ¿no? Una cadena que Absolutamente. larga. Eso es lo que yo creo que Claro. muchas personas lo ven complejo porque la cadena de valor es larga, 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 de uno de productor hasta consumidor. Cuando hay exportación de por medio, el intervalo de gente que hay trabajando y lo delicado que cualquier eslabón que falle, se cae la cadena completa. Entonces es lo crítico, ¿no? Claro, Por supuesto. habiendo paralelos, suponiendo que hay Y paralelos, ahí pero dime, me, sí, te sí, va, y ahí es donde tienes que darte cuenta que tus aliados deben ser también partícipes del riesgo y del negocio, porque es que si no es así, no funciona tampoco. claro. Te leo una pregunta de Gustavo González. ¿Qué Sí. convenios internacionales están suscritos por Venezuela que propician las exportaciones? Por ejemplo, el CPCR de la ALADI y la Plataforma Multilateral de Sucre. ¿Siguen vigentes? ¿Qué ventajas le ofrecen al exportador? Sí, ambas siguen vigentes. También nosotros somos signatarios del Mercosur, ¿verdad? Nos adicionamos al Mercosur. Tenemos arancel de aduanas del Mercosur y todo. Y luego también tenemos unos convenios parciales con Colombia y, si no me equivoco, con Chile. No, el de Chile es de doble tributación. Pero verdaderamente Venezuela tiene muy pocos convenios comerciales activos, porque hubo una especie como de renuncia, y el más duro en este caso fue la renuncia o el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones, de la CAN. Entonces, ese fue el más duro porque ese es un acuerdo regional muy poderoso al cual nos hemos beneficiado en Venezuela, o nos beneficiamos durante muchos años desde el punto de vista comercial, y el cual renunciamos. Sin embargo, otros países mantuvieron ciertas preferencias con los acuerdos parciales, como es el caso de Colombia, y ahora se está conversando un poco sobre el regreso de Venezuela a eso. Pero a ese acuerdo, a esa comunidad de naciones, ¿no es cierto? Pero debo hacerles una salvedad. Exportar en Venezuela desde ahora es mentira yo decirles que no, que es perfecto, que se puede hacer. Es una de las cosas más complejas que existen en este minuto. Pero la pregunta para resolver eso es, ¿qué es lo que vamos a exportar? Como te decía, podemos exportar nuestra marca, podemos exportar nuestro producto, nuestra tecnología, podemos exportar nuestros diseños, fabricar en otras partes y venderlo. Eso no es ningún problema.
Es más, si Venezuela fuese perfecta en términos de agilidad comercial y tuviésemos 200 acuerdos internacionales firmados, te garantizo que tendríamos industria en donde sería más barato producir en Brasil o producir en Canadá o producir en otros países. Eso va a ocurrir igual. O sea, aquí no se trata de cuándo están las condiciones perfectas para que Venezuela exporte. Tú no has oído nunca a una persona de esta que te dice, oye, ¿tú bailas salsa? No, bueno, tiene que ser en la noche, el ambiente perfecto, una pareja perfecta, la música que a mí me gusta, ¿verdad? Bueno, pero ¿tú has bailado salsa alguna vez? No he bailado. O sea, tengo que tener todo listo para bailar salsa, pero nunca me he puesto a bailar salsa en mi casa, ni practicar ni con mi hermana, ni con mi mamá. Entonces, ¿cómo vas a bailar salsa bien en el minuto que esté todo perfecto? Eso no va a pasar, eso no va a ocurrir. Entonces, tienes que practicar antes. Y hay que practicar, porque es que si no practicamos, no hay forma de que logremos avanzar en esta disciplina, ¿no es cierto? Así es. La adaptación que vemos es la adaptación que vemos en este ciclo de pandemia es una adaptación que es ejemplo de lo que estamos hablando aquí, de la innovación diferencial de valor. ¿Qué fue lo que vimos aquí en la pandemia? Vimos marcas que tenían capacidades de hacer cosas para impactar positivamente en la pandemia y valores corporativos u organizacionales que estaban alineados con eso. En esos casos vimos a Mercedes-Benz, a Ferrari fabricando respiradores simplificados, vimos a Carolina Herrera fabricando tapabocas, vimos un montón de empresas. Pero ¿es o no es cierto que también hay empresas que tenían capacidades de hacer cosas que no hicieron nada y que desaparecieron en este camino? Sí, cierto. Que no las hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, la adaptabilidad es una competencia muy importante, pero que esté alineada con las necesidades del entorno y de los mercados y de la sociedad en general, y que eso sea con valores compartidos y principios compartidos con la sociedad, resulta ser ahora más que nunca el tema más relevante que puede haber en términos de la competitividad. ¿Por qué? Todos en el mundo queremos un mejor planeta, más sano, más limpio, menos agresivo con la vida. Todos lo queremos. 7.700 millones de personas están detrás de eso. Aquí hay marcas que demostraron estar en esa misma sintonía y marcas que claramente no lo hicieron. Y no estaban en esa sintonía en algunos casos, no por no tener capacidades, sino por no estar alineados con eso. Y en otros casos porque podrían haber estado alineados, pero no tenían las capacidades para hacerlo. Entonces, esto que estamos viendo post pandemia es seguramente el evento masivo de desaparición de empresas más grande que va a haber hasta los momentos. Y yo diría, en la mayoría de los casos, que las que más son susceptibles de desaparecer son esas empresas que no han demostrado o la capacidad para hacer los cambios necesarios o los principios y valores aplicados en esta realidad. Creo que allí el mercado los va a matar, pero de inmediato, porque sí, todos queremos un mundo mejor. Hubo como un proceso de selección natural. Es así, darwiniano totalmente. Sí. Darwiniano. Nos pregunta Marinur, ¿en Venezuela aún están en obligatoriedad de vender las divisas producto de exportación al Banco Central de Venezuela? Este tipo de imposiciones juegan en contra del exportador cuando el precio de la divisa no está a la par del mercado. ¿Pasa eso en otros países, este tipo de imposiciones tan estrictas que al final reducen la intención del exportador? Sí está vigente. Hay un porcentaje de las exportaciones que tiene que ir al Banco Central, sí. Eso viene cambiando con el tiempo, ha sido cada vez menos, pero sin embargo sigue estando presente eso. En otros países también existe una figura similar, no exactamente igual, pero aquí lo que hace daño no es esa regulación, aquí lo que hace daño es el control de cambio y el diferencial de cambio específicamente. Porque si a mí me diesen los mismos bolívares por ese dólar que me pueden dar en los mercados privados, digamos, no habría problema, porque nadie le haría mayor... Y si yo tuviese libre convertibilidad, tampoco habría mayor problema. El problema es que efectivamente hay una parte de esto que me pagan que es un poco más baja, y entonces me afecta la capacidad de reinversión o la disponibilidad de capital de trabajo. Entonces, sí, eso efectivamente es así. Ahora,
no tiene por qué ser eso paralizante, porque nuevamente todo dependerá de la cadena de valor. Si a mí me tocara, por ejemplo, producir, voy a decir algo, cualquier cosa, jugos de piña en Venezuela, y entonces me ponen un impuesto como o yo lo fabricara en México, para no hablar de Venezuela, y me ponen un impuesto como yo saco la piña y hago el jugo en Miami. Claro. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el procesamiento de la fruta es la mayor porción de valor. Entonces, bueno, ¿y por qué voy a pago lo que menos pueda con la porción más atrás de la cadena de valor que pueda? Eso es así. Claro. Eso es así. Entonces, el exportador tiene que ser una especie de camaleón ante todas estas regulaciones y moverse rápidamente y adaptarse, pero tiene que ser el principio biológico de adaptabilidad. Un organismo de tipo biológico que se adapta a todo lo que tiene en contra en el ambiente. Si tiene esa capacidad, será un buen exportador. Eso no es un problema en Venezuela. Si tú lees la historia de las industrias entre Argentina y Brasil en la época que se instalaba Mercosur, entenderás este fenómeno, pero claramente. Empresas que se mudaron 6 veces de un país a otro para instalar plantas, dependiendo de los beneficios fiscales que les daban, que cambiaban de proveedores, que hacían todas unas manas. ¿Y por qué? Bueno, porque lo que sí estaba seguro es que Fiat no iba a dejar de producir vehículos en el Mercosur. Eso no iba a pasar. Claro. ¿Cierto? Wow, Y imagínate cambiar la planta 6 veces huyéndole a las regulaciones. Es fuerte, ¿no? Mira, claro. pregunta José Calderón por acá. Buenas tardes. ¿Qué es lo que exporta Venezuela actualmente distinto al petróleo? Según su experiencia, ¿qué tanto ha afectado las exportaciones de Estados Unidos a Venezuela? Se dice a nivel general que en Venezuela no exporta. ¿Qué tanto de eso es verdad? Y si Venezuela exporta algún servicio. Gracias. Sí, ahí todas las preguntas son muy de la información que tenemos respecto a Venezuela. Lo primero es decirles que hay como una especie de indicador que siempre propone a un país sano o no, dependiendo de qué tan dependiente es de su mayor rubro de exportación. Y así como a nosotros nos pasa con el petróleo y le puede pasar a México también, Venezuela es 90% petróleo. México es 26% petróleo. Y esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve en México el otro 74%, hay 480 productos que explican ese otro. Entonces, esa diversificación es casi un huevo en cada canasta por separado, digamos, ¿no? Mientras que la de Venezuela es todos los huevos en una sola canasta. Entonces, ahí hay una diferencia muy importante. En Venezuela, el petróleo ha sido muy, muy marcador y hemos sido, y como veíamos ahí en el grafiquito del PIB con respecto al índice de competitividad, Venezuela tiene un ingreso per cápita muy alto, un PIB muy alto para el nivel de desarrollo que tiene. Y eso genera una comodidad, porque es que no ser competitivo en algo y tener los ingresos es como haber nacido rico, digamos. No te obliga. El problema no te obliga a esforzarte. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Eso se acabó. Esa parte de la película se acabó. Ya esa fortuna se acabó por distintas razones y ahora nos toca competir. ¿Qué exporta ahorita Venezuela? Exporta pescados y mariscos, ¿verdad? Exporta cacao, exporta algunas reducciones de industria química y de la industria de los metales, de acero y esas cosas. Esos son como los 5 o 6 rubros que están ahí, mantos asfálticos, hay algunas exportaciones de fruta y granos, sobre todo cacao, que es lo que más se podría decir que se exporta, pero todos son cifras muy pequeñitas. Lo que ha venido ocurriendo es un deterioro en los últimos 25 años del mercado de exportación, y yo diría que se acentuó mucho en los tiempos en donde el petróleo estaba con las cotizaciones más altas, ¿no es cierto? Y eso es obvio, porque esa corriente de desarrollo del petróleo, esos ingresos, pues bueno, desvía la atención hacia esas fuentes
de negocios que se generan allí. Y eso quiero decir, bueno, se construyen más cosas, se prestan más servicios, el Estado contrata más y se le da más fuerza como a eso. Pero verdaderamente es poca la exportación de Venezuela de productos no tradicionales, es decir, fuera del petróleo. ¿Cuánto ha influenciado el tema con Estados Unidos? Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Venezuela. No hay las sanciones no son directas contra el país, contra todos los venezolanos, son contra específicas personas que están identificadas en el gobierno, y lo que sí genera muchos problemas en términos administrativos. Es decir, poder venderle a una empresa en Estados Unidos, no sé si soy yo, creo que hubo un cordón, no sé si fui yo o fuiste tú, pero... Sí, hubo un delay, pero ya... Sí, hubo un delay ahí. Okay. Pero ya. Entonces, lo que sí ha sido todo un reto para todo lo que tiene que ver con los temas administrativos, el tema de las transferencias, el tema de los pagos y sobre todo lo que tiene que ver con los pagos al Banco Central. Ese porcentaje de las ventas que va al Banco Central, allí sí se ha generado un problema porque ese se pide que sea la empresa en el extranjero la que haga el depósito en la cuenta del Banco Central. Y eso sí está contenido en la sanción. Es decir, cualquier empresa que hiciese eso... No te escuché, pero creo que eres tú porque yo estoy viendo a otra gente muy bien, con sus videos muy activos y todo. He tenido un problema de conectividad, pero... Bueno, concluyo la idea. Entonces, al final, lo que estamos teniendo es básicamente limitación desde el punto de vista administrativo para cumplir con los compromisos. Y de hecho, muchas de las empresas exportadoras venezolanas en Venezuela no han podido hacer los pagos correspondientes a ese porcentaje al Banco Central, ¿no? Eso había estado demorado en algún tiempo y había una serie de mecanismos y el gobierno ha estado tratando de resolver el tema, pero al final no lo logra resolver porque las sanciones efectivamente generan un bloqueo a ese tipo de operaciones. Eso diría por esa parte. Yo no sé si te tenemos todavía, Pedro. Parece que se te complicó el asunto. Vamos a ver ese porcentaje que hay. ¿Me escucha? Ahora sí te escucho, sí. Lo último que quería decir, el porcentaje que le exigen a los exportadores que sea a través del Banco Central es el 20% de las facturas. ¿Ya? Está definido en los convenios, en las providencias que refieren a la exportación del Banco Central. Alguien me dijo aquí algo de que lo que más exporta Venezuela son venezolanos. Creo que hemos perdido, al profesor Carranza. A ver, profesor Carranza, ¿está ahí? Sí, creo que lo hemos perdido. Bueno, vamos a ver, estábamos por aquí en cuanto es el porcentaje que se queda en el BCB, 20%, ¿correcto? 20%. Sí, nosotros en Venezuela, estaba escuchando la parte de la LADI, que la pregunta la hice yo. Yo tuve la oportunidad de trabajar en ese departamento cuando estaba en el BCB y era increíble la cantidad de importaciones contra la cantidad de exportaciones. O sea, era el 0,01%. Las exportaciones, muchas veces en la cuenta de exportaciones lo que entraban eran gastos de mantenimiento de las cuentas con los bancos centrales extranjeros y demás. O sea, nosotros como país no tenemos, como bien decía usted, una cultura de exportadores. Nosotros estamos afectados por eso que llaman la enfermedad holandesa, puro petróleo. Sí, así es. Eso es así.
Aquí, pero muy natural, además. y verdad, o sea, no es algo de ahora. Sí. Hay No, como, no es algo de ahora y no es exclusivo Hola. nuestro tampoco. O sea, en Venezuela tampoco esto es una cosa que nada más en Venezuela la sufrimos. y bueno, Sucede en muchos países. Sí. es así, de hecho, se llama la enfermedad holandesa porque la sufrió Holanda con la exportación de tulipanes. Es decir, De los sus tulipanes. ingresos provenían de los tulipanes exclusivamente. Y eso deprimió la Sí, economía. sí, El así es. profesor Y esto ha pasado con el petróleo, y ha pasado con el cobre, y ha pasado con el salitre más atrás, y pasa con las bananas, y ha pasado. Y al final lo que se ha descubierto es que los países tienen que hacer un ejercicio de diversificación de riesgos como debiera hacerlo cualquier empresa. Entonces, si un país, ya vimos un poco el efecto de diversificación que hace la exportación un poco en el camino, pero si un país, aparte de eso, como México, tiene un portafolio de productos exportables que generan el 60% de los ingresos del país y está distribuido alrededor de un portafolio de más de 400 productos, bueno, es más complejo que todo sufra un revés al mismo tiempo. Es correcto, es verdad. Es verdad. Profesor Pedro, lo tenemos. Usted sabe que, bueno, no sé si el profesor Pedro Sí, está bueno. no han hecho esa Una pregunta, Tengo una oscilación pero, aquí de internet, pero bien bien compleja. compleja. a ver, no sé Inclusive tengo un Inclusive tengo un retorno yo retorno yo mismo, mismo, que hablo y me hablo y me oigo oigo yo yo mismo. mismo. tiene que silenciar uno de los dos Bueno, equipos por los cuales Bueno, está conectado. Sí. Una pregunta, en el caso de la exportación creo de que sí. servicios, ¿Sí? profesor Javier, en el caso de la exportación de servicios, cuando se exporta un servicio, supongamos de construcción, ¿cómo se determina, primero que nada, la base imponible que supone eh, que supone esos servicios? O sea, me imagino que debe haber algunos convenios de doble tributación y toda la cosa, pero ¿cómo podemos determinar que un servicio ha sido exportado? Eso, sinceramente, para mí siempre ha sido un coco, nunca he llegado a entenderlo. Un servicio de construcción, por ejemplo. ¿Cómo yo determino que ese servicio ha sido exportado y cuál es el marco legal que regula ese tipo de actividades? Sí, normalmente hay una definición de la OMS respecto a los modos de prestación de servicio. Ok. Entonces, por ejemplo, el turismo es un servicio en exportación. Por ejemplo, Venezuela, en algún minuto con su infraestructura turística de Los Roques, Margarita, etcétera, atraía una cantidad de público extranjero a esas zonas turísticas. Eso es una exportación de servicios. Entonces, en ese caso es muy sencillo porque, bueno, es una operación que ocurre dentro del país, hay un flujo de personas, están perfectamente traqueadas desde el minuto que llegan al aeropuerto. Entonces, ahí por esa vía es muy sencillo establecer cuál es la exportación del producto. Por ejemplo, ¿cuántas habitaciones vendió el Meliá de Puerto de la Cruz? No sé, a los franceses el año pasado. Ok. Esa es una. El otro modo de exportación de servicios es el prestación de servicios transfronterizos, que es, por ejemplo, como el caso de los servicios de ingeniería. Supongamos que tiene que ver con un servicio de cálculo estructural. Entonces contratan a un profesional en Venezuela, un ingeniero especialista en estructura, y entonces hace todo su proyecto. Ese es más difícil de traquear porque de alguna manera el delivery o el producto final de ese servicio se entrega en un informe que va vía internet probablemente. ¿Ya? Entonces, Ya. en ese caso es mucho más complejo determinarlo. Pero ¿qué es lo que sucede allí? El sistema de facturación de los países exige, las providencias de facturación, exige una serie de condiciones de retención de impuestos en los casos en donde los servicios se compran desde el extranjero. Entonces, por ejemplo, este ingeniero presta su servicio y manda su informe al extranjero. Entonces,
él no declara que hizo ese servicio, no lo declara al Banco Central, le pagan y él no integra el 20% porque el Banco Central no tiene forma de cómo hacer. La pregunta aquí iba a ser, bueno, ¿y cómo facturó ese ingeniero? Correcto. ¿Una factura de dónde? ¿De dónde? Porque si la hiciste con una factura venezolana, entonces la factura venezolana, hay una providencia de facturación que especifica cómo se hace eso. Tú vas a tener que poner los dólares ahí y una vez que tengas esos dólares, vas a darte cuenta que te vas a tener que declarar la cuenta donde recibiste eso y fácilmente se puede determinar que fue una exportación al momento de una fiscalización. El otro caso es que en el país donde estás vendiendo el servicio, ellos allá tienen que pagar un impuesto especial para haber contratado a este ingeniero en el extranjero. Entonces, allá sí queda un registro en el órgano tributario en donde se declara ese servicio comprado al extranjero. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, ¿de qué dependerá que se descubra esa situación o no? De la capacidad de fiscalización que tengan los órganos fiscales reguladores en cada país. Pero lo que sí es cierto es que a la hora de que averigüen, lo van a saber rápidamente, porque lo primero que existe son convenios de colaboración de información entre los distintos gobiernos en las regiones y en los distintos países. Entonces, eso forma parte de los acuerdos entre todos, digamos. Y un poco es muy sencillo concluir que fue una exportación y que por ende hubo un incumplimiento de deber formal respecto a la declaración de una exportación, ¿cierto? Aparte de eso, ahí, por ejemplo, a este mismo ingeniero lo podrían contratar por lo mismo y él tendría que ir a, no sé, a Estados Unidos a trabajar o a un país europeo o a un país del Caribe. Entonces, en ese caso, lo contratan por un servicio que él presta ya y ese nuevo servicio se llama movimiento de personas. Y también está muy bien, y hay unas visas específicas para que las personas puedan ir a hacer sus trabajos en los países. Y entonces, tú no puedes ir, por ejemplo, a prestar servicio como ingeniero a Chile sin que tengas una visa de trabajo en Chile para eso. ¿Ya? Comprendo. Y ahí es donde ocurre, por ejemplo, con los artistas, ocurre mucho esto. Tú ves que dan conciertos artistas, no sé, ahora que está de moda el reggaetón y tal, vienen de Puerto Rico, se meten en todos los países de la región ahí. Cuando van saliendo, la aduana les dice, ajá, ¿qué estaban haciendo ustedes aquí? Bueno, veníamos a dar un concierto. ¿Y su visa de trabajo? ¿Y cuánto le pagaron? ¿Y usted pagó los impuestos? Entonces, todo eso, y hay casos muy famosos de artistas que se quedaron en las aduanas detenidos porque no habían pagado los impuestos por sus conciertos. Eso ya hace años atrás, digamos. Esos son famosísimos. O sea, pues ese es un tema interesante, ¿no? Sí. Yo nunca he escuchado un caso de eso, pero bueno, viéndolo ahí tiene lógica que existan, ¿no? Porque hay una confusión y por lo general los artistas no están pendientes de ese tipo de cosas. Bueno, creo que está de vuelta el profesor Carranza. Los futbolistas. Los futbolistas, reciente estuvo Messi en un tema de esto que hasta prisión le dictaron le sentenciaron por un proceso de evasión de este tipo, pues, ¿no? Cierto. Es verdad. Y Neymar. Entonces, y Neymar también estuvo involucrado en algo como esto. Entonces, bueno, lo que pasa es que nadie quiere que pasen tiempo en la cárcel, todo el mundo los quiere en la cancha. Ciertas condiciones aplican. Sí. Creo que el profesor Carranza estará de vuelta por allí. A ver. Pues no. Ahí está, profesor Carranza, ¿nos escucha? Sí, lo vemos. No. ¿Sí? Sí lo vemos. Pero no me oye. Entrecortado. No, ¿qué va? El profesor Carranza nos escucha. Sí, perfecto. Ok, bueno, ya el control es suyo de nuevo, profe. Pero me oyen bien, porque esa es la cuestión. Yo los oigo, Perfectamente. pero no sé si ustedes... Sí, perfectamente. Hola, ok. Bueno, don Javier, entonces, de verdad que bien agradecido, súper completa la charla, de verdad que, bueno, más que superar las expectativas, pues de verdad muy agradecido por la
la instrucción que nos dio acerca de toda la complejidad esta de las exportaciones, que bueno, como usted dice, para el que no está en el negocio nos parece hiper compleja por la cantidad de regulaciones, normas, requisitos, bueno, es complicadito. Entonces, bueno, nomás que me queda darle gracias, de verdad que bien complacidos estamos en Transbordo Virtual de que nos haya acompañado en la tarde de hoy. Por acá hay varios dedos levantados en señal de aprobación, muy bueno. Que ha invitado, usted cuando guste, cuando disponga de tiempo, etcétera, la pantalla será suya nuevamente. Si hay alguna novedad, sobre todo post-it, me imagino que habrán algunas regulaciones, cambios, etcétera. Sería bien agradable volverlo a escuchar por esta pantalla y que nos ilustre, pues, cuáles serían las nuevas realidades post-COVID de todo este negocio de la exportación. Entonces, es cuestión que cuando tenga disposición, las pantallas estarán nuevamente a su disposición. Recuerdo asimismo a los compañeros que nos acompañaron la tarde de hoy. La encuesta, si es posible llenarla, tienen el link por ahí que se pasó por el chat. Y bueno, no me queda más que invitarlos y nuevamente para el día viernes de esta semana, donde tendremos una charla que nos hablará también de otro tema muy relevante de este punto. Déjame ver. Lo que pasa es que no la tengo a mano. Ya la voy a poner. Bueno, Pedro, muchísimas gracias a ustedes, a ti, a Gustavo, a Loyola y a Transbordo Virtual por todo, por este espacio y esta iniciativa y bueno, permitirme el contacto con toda esta gente interesada en este mundo. Les quiero dejar solamente algunos detallitos. En mi perfil de Instagram hay un enlace y en ese enlace encuentran una infografía con los 6 pasos que la pueden descargar cuando gusten, ahí la pueden descargar y poder mirarla un poco para tenerla como de ayuda a memoria siempre. Después les quiero recomendar algunas lecturas sobre el tema de la competitividad. Y aquí la Biblia es la competitividad de las naciones, ¿verdad? De Porter, perdón, que básicamente es un libro muy claro respecto a cuál es el enfoque de la competitividad de los países que aplica perfectamente a las industrias, a las empresas, a los profesionales, perfectamente. Mi cuenta de Instagram es @yosoyjaviermartinez. Esa es mi cuenta de Instagram. Y con todo el gusto del mundo, bueno, acepto la invitación para otra oportunidad y será un agrado para mí poder conversar con ustedes de estos temas nuevamente. Muy agradecido por el espacio y por toda la organización de esta conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Javier. Entonces, gracias a todos. Ahí está el link de la encuesta, pueden llenarlo. Y bueno, estaremos pendientes entonces una futura oportunidad para que nos vuelva a acompañar.